Primero, sí, una entrevista interesante ayer de el diario El Comercio, Andrés Oppenheimer, que además el título de la, digamos, ¿no? El titular de la entrevista es el mismo que tiene Oppenheimer el día de hoy en su columna. Venezuela, la madre de todos los fraudes electorales. Yo quería ir mostrando, José, un poquito, no sé si tenemos el cuadro con las pruebas, ¿ok? Las pruebas más contundentes de lo que sería el fraude en Venezuela. Ahora, claro, solamente no en la mente afiebrada, no sé, de una Verónica Mendoza, mira, ni Verónica Mendoza, pero están obviamente los delfines de Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón la semana pasada creo que pusimos aquí el tuit, ¿no? Que decía que efectivamente no había ganado Maduro y todo. Bueno, ese Vladimir Cerrón en fuga, así como pollitos en fuga, ¿no? Vladimir Cerrón en fuga, tiene a su hermano bien sentado en el Congreso, junto a Salguana, Patricia Juárez y Alejandro Cabero. Todos ellos se desgañitan, hay que ver cómo tuitean. Venezuela, una dictadura, un robo, etcétera, etcétera. Pero ahí sentadotes con Valdemar Cerrón, que apoya claramente, no solamente lo apoya a través de sus tweets, sino que ha mandado a Kelly Portalatino. ¿A quién más ha mandado? A 2 congresistas más de Perú Libre. No hacer una veeduría, sino simplemente hacer campaña, hacer propaganda para tratar de, digamos, confundir a la gente y quedarse como unos propagandistas del gobierno de la dictadura de Nicolás Maduro. Sí, ha ganado, el pueblo se ha manifestado, el pueblo venezolano, decía una Kelly Portalatino. En fin, las pruebas contundentes de lo que ha pasado en Venezuela, ¿ok? Primero, actas en manos de la oposición. Y ojo, esto habría que tomarlo, sobre todo en todos los partidos que en el 2021 gritaron fraude. Y aquí nuevamente no voy a cansar de repetirme, porque yo mantuve la idea de que el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, pudo haber hecho mucho más para mostrar la transparencia, pero al mismo tiempo no hay ninguna prueba contundente de que haya habido un fraude. ¿Por qué? Porque Fuerza Popular ni siquiera mandó, ¿cómo es que se llaman los que van a las mesas, José? Personeros. No se dio el trabajo de mandar personeros, sabiendo lo que se jugaba el Perú. Se confiaron, se relajaron. Incluso está la afirmación del propio César Acuña que le ofreció los personeros. Parece que Richard Acuña se los ofrece a Fuerza Popular. No, gracias. Bueno, eso mismo, para que después no lloriqueen, ha hecho la oposición en Venezuela. Eso lo ha organizado María Corina Machado y por eso tiene la prueba de que en Venezuela ha ocurrido un fraude, cosa que no hubo aquí, porque ellos se organizaron sabiendo lo que se venía con Maduro, sabiendo lo que había ocurrido en elecciones anteriores, se organizaron de una manera ejemplar para poder recolectar todas las actas de las mesas y ellos, de alguna manera, tener un conteo paralelo a el oficial del Consejo Nacional Electoral venezolano, que claramente se sabía desde antes estaba tomado por la dictadura chavista. Lograron, a pesar, digamos, ¿no?, de los bloqueos del propio chavismo, de los esbirros de Maduro, recolectar el 80% de las actas. ¿Ok? Y con ese 80% es que pueden mostrarle al mundo las pruebas de que ahí ha habido un fraude. Después les voy a contar las otras pruebas, porque claro, las otras pruebas contundentes, o si se quiere, un indicio que confirma las pruebas mostradas por la oposición, es que el gobierno de Maduro hasta ahora no muestra absolutamente nada. Es decir, por walkover, le deja la cancha al único sector que tiene pruebas, que es obviamente la oposición liderada por María Corina Machado, en este caso obviamente con la candidatura de González Urrutia. ¿Qué más había? Actas en manos de la oposición, era justamente lo que les explicaba. Se dieron el trabajo de tener actas y ellos poderlas mostrar al mundo. Sondeo a boca de urna del Edison Research mostró, lo dijimos aquí el día domingo pasado, 28 de julio, que el candidato González Urrutia le ganaba por lejos a Nicolás Maduro. Y finalmente, lo último que decía, Maduro no muestra las actas. Esos son obviamente muestras del fraude que se ha cocinado en Venezuela. Aquí profundiza Oppenheimer en su columna, dice: en primer lugar, todas las encuestas preelectorales, este es un tema que no está aquí en el cuadro, todas las encuestas preelectorales creíbles mostraron que el candidato opositor González Urrutia le llevaba una ventaja de por lo menos 25 puntos a Maduro.
Una encuesta preelectoral de la consultora ORC le dio a González Urrutia el 60% de los votos contra un 15% aproximadamente para Maduro. Luego, obviamente, está lo que mencionábamos acá, el Edison Research, que se dio a boca de urna. Dice, la respetada firma que realiza Exit Polls, que es boca de urna, para las principales cadenas de televisión en Estados Unidos y otros países, concluyó que González Urrutia obtuvo el 64% de los votos, mientras que Maduro, 31%. Los resultados oficiales anunciados por el régimen venezolano son completamente contrarios a lo que mostró nuestra encuesta de salida, dijo el vicepresidente ejecutivo de Edison, Rob Farman, a la radio FM de Colombia. Y finalmente, la noche de las elecciones, el régimen de Maduro retrasa el primer anuncio, algo muy parecido a lo que hizo Evo Morales. ¿Se acuerdan que se fue la luz ahí en esas elecciones de Bolivia, que terminó con la salida de Evo Morales? Dice, el régimen de Maduro retrasó el primer anuncio sobre los resultados por 6 horas y prohibió a los representantes de la oposición acceder a los centros de cómputos del Consejo Nacional Electoral. Si Maduro, termina con una reflexión Oppenheimer, si Maduro hubiera ganado, debería ser el primer interesado en mostrarle esas actas electorales a su país y al mundo para demostrar su supuesto triunfo. No lo está haciendo. ¿Qué podría estar haciendo? Claro, la lógica sería, está fraguando actas, está creando actas para poder demostrar un triunfo. Pero incluso así la cosa es complicada, porque esas actas mostradas por Maduro, si es que le quiere dar algo de credibilidad, tendría que ser obviamente auditadas por órganos independientes, externos a Venezuela, y ahí se podría demostrar claramente la falsedad de ellas. Porque además las originales, al menos en el 80% del total, las tiene la oposición, liderados, repito, por María Corina Machado y González Urrutia. Hay una página que yo les quiero recomendar, no sé si la tenemos, José, que es justamente donde la oposición está mostrando las actas. Y esto es al 1 de agosto, 11 de la noche, hora Caracas, ¿no? Y muestra Edmundo González con 67%, 7.156.462 votos, contra el 30% de Maduro, 3.241.461 votos.